2025 prometía ser un año brutal para los videojuegos. Secuelas esperadas, mundos nuevos, gráficos de infarto, pero ya sabes cómo va esto. Mucho humo, muchos trailers espectaculares y al final, cuando los tienes en las manos te das cuenta de que te han vendido una ilusión cara. Y lo peor es que algunos de estos títulos tenían todo para triunfar. Estudios conocidos, ideas potentes, incluso un buen comienzo, pero algo falló. Y empezamos con FBC, Firebreak, la apuesta de Remedy por entrar en el multijugador y vaya si le salió el tiro por la culata. Cuando escuchamos que un estudio como Remedy Entertainment, sí, los de Control y Alan Wake, se lanza el multijugador con Firebreak, la expectativa era alta, pero al final el título salió con varios fallos que se combinaron con un combo fatal. Primero, el concepto molaba. Montones de gente querían ver a Remedy haciendo algo cooperativo, tipo Horda, ambientado en su universo raro sublime. Pero ahí vino el primer problema. ¿Para quién será? Según análisis, no estaba claro su público objetivo. Y esto ya dio mala señal. Cuando un juego no tiene una identidad clara, cuesta enganchar al jugador. Luego está la experiencia de lanzamiento, que fue bastante floja. Muchos resaltaron que desde el minuto 1 el onboarding era bastante cutre. Poca explicación de mecánicas, misiones repetitivas de haz esto, haz lo otro, que pierden la chispa rápido. El resultado, altas tasas de abandono muy pronto, y si al jugador le cuesta engancharse en la primera hora, bastante mal. Y otro factor gordo, el tema de ventas y plataforma. Remedy esperaba que la versión de PC, la de Steam, tirara fuerte, pero ahí pinchó. En su informe reconocieron que en Steam, que era el principal canal de consumo en PC, el lanzamiento no cumplió. Además, muchos jugadores lo consiguieron vía suscripciones, tipo Game Pass y PlayStation Plus, más que comprándolo, lo que reduce el margen. Y luego está Captain Blood, un pirata que llegó con más años encima que el propio Jack Sparrow. Imagínate un juego de piratas que llevaba ahí desde los años 2000, en desarrollo hasta que casi por casualidad finalmente sale en 2025. Pues bien, ese arranque ya pone el escenario para los problemas. Primero, la expectativa versus realidad. El juego prometía aventuras de espadas, cañones, abordajes, temazo pirata, suena genial, pero al jugarlo se siente como algo que quedó viejo hace años. Cámara fija o mal controlada, niveles que parecen copias uno tras otro, enemigos que tienen vida infinita o aparecen de la nada. Cuando lo comparas con lo que los jugadores esperaban hoy, estilo pulido, fluido y variado, se queda muy por debajo. Luego, el asunto del diseño y la ejecución. El protagonista está ahí, pero no transmite nada. La historia es medio borrón. Te persiguen, matas, saqueas, sin motivación fuerte. Los combates tienen sentido, al menos al principio, pero enseguida se vuelven repetitivos. Haces los mismos combos, te enfrentas a oleadas de enemigos que parecen clones, y los niveles no ofrecen sorpresas ni descansos dignos. Además, cuestiones técnicas. Mezcla de audio mal balanceado, bugs, momentos donde, hola, te quedaste encajado porque el juego no avanza. Por otro lado está el factor mercado y contexto. Este juego salió décadas después de cuando su estilo hubiese brillado. Salir como juego de piratas hack and slash de antaño en 2025, cuando los jugadores tienen opciones mucho más pulidas, es abrirse el desafío de convencer. Y al no cumplir con los estándares actuales, ni en contenido ni en público, pues muchos simplemente lo pasaron por alto. A eso súmale que su historia de desarrollo problemática, con cabos sueltos, cambios de manos, tiempos muertos, ya hacía que la venta del juego costara más. Y ahora pasamos a Neptunia Riders vs Dogos, un spin-off que parecía simpático con motos y los personajes de Neptunia, pero que acabó siendo un paseo corto y bastante raro. Primero vamos a imaginarnos la escena. Tienes la franquicia Hyper Dimension Neptunia, con sus diosas, humor, fans fieles, y de repente te sacan esto, motos, recorrer slimes, que son los dogos, estética de spin-off raro. Suena curioso, pero el problema es cómo lo hicieron. Las críticas apuntan a que el juego es ultra corto, el gameplay es más meh y el diseño poco inspirado. Estás montando en una moto que tienes que recoger dogos para acumularlos antes que otro equipo. Ok, suena a juego loco de Neptunia, pero la cosa es que los niveles son muy pocos, unos 15 o así, y una duración total de unas cuantas horas, y la mayoría de rondas te dicen vamos, recoge y corre, ni historia fuerte ni mecánicas profundas. A muchos les pareció que esto podría haber sido un DLC de 10 euros, no un juego completo a precio normal de lanzarlo. Luego tienes los controles y el diseño visual. Los conductores del juego se quejan de que la conducción es floja, las motos no se sienten potentes, y la cámara no ayuda, y los escenarios son bastante repetitivos. Visualmente parece un juego de PSP de 2010, por decirlo bastante suave. Y ahora pasamos a South of Midnight,
que venía con un arte precioso y una ambientación única del sur gótico americano. Pero el gameplay, el gameplay. Cuando oímos que Compulsion Games iba a lanzar un juego con ambientación de Deep South gótica, mitología del sureste de Estados Unidos, criaturas raras y estética estilizada, la cosa pintaba bien. Y de hecho, la ambientación y el tono visual del juego funcionan. Mundo interesante, personajes con carisma, una banda sonora que realmente marca ambiente. Pero, y este pero es gordo, el gameplay no acompañó. El juego mezcla plataformas, combate cuerpo a cuerpo, mitología, pero muchas personas coinciden en el que el combate es bastante flojo, los enemigos no retan y las mecánicas se sienten simplonas. Y los niveles tienen momentos de persecuciones que se sienten de relleno, secciones que son bonitas pero poco memorables, que al cabo de unas horas se repiten bastante. Hay un tema de duración y ambición, el juego dura unas 10, 12 hasta 15 horas si lo completas medianamente. Para algunos que esperaban algo más profundo, eso se queda corto o al menos deja la sensación de que podría haber dado más. También la identidad híbrida del título. ¿Es plataformas? ¿Es acción-aventura? ¿Es narrativo? Quizá confundió un poco al público y generó que muchos lo vieran como guapo pero incompleto. Pero con Ambulance Life, This Paramedic pasa lo mismo. Idea guapísima, ser paramédico suena distinto, pero lo estropearon con bugs, repeticiones y una conducción que parece sacada de un simulador de camión de feria. Desde el arranque la idea pinta bien. Te subes a una ambulancia, respondes emergencias, atiendes pacientes, conduces por la ciudad ficticia de San Pelícano. Suena emocionante, distinto, pero la ejecución mete un buen frenazo. Muchos entraron pensando, esto será como un juego de simulación serio, y lo que encontraron fue algo que se quiere tomar en serio pero que falla en muchas partes. Primero, hay un tema técnico y de pulido que le pesa. Los bugs, la IA que se queda bastante rarilla y la conducción que parece de refrigerador en lugar de ambulancia. Y a eso, súmale el tráfico que no reacciona al sonido de sirena. Eso mata la inmersión, que justamente es lo que se busca. Luego, el gameplay central, el salvar vidas, está ahí pero con matices. Los minijuegos médicos son interesantes, tienes procedimientos, evaluación de paciente, pero se vuelve repetitivo bastante rápido. Muchos dicen que sí, la idea mola mucho, pero al cabo de unas horas te cansa porque estás haciendo lo mismo una y otra vez. Y cuando la repetición se hace compañero en lugar de variar y enganchar, pues el jugador pierde el interés. Y hablando de decepciones, Lost Soul Aside fue una montaña rusa. Este juego no super hypeó. En 2016, un tráiler de Lost Soul Aside aparece y te deja con la boca abierta. Estética tipo Final Fantasy XV más combate estilo Devil May Cry. Un proyecto indie que poco a poco gana respaldo de Sony Interactive Entertainment a través de su China Hero Project. Las expectativas estaban por las nubes, pero cuando por fin el juego salió el 29 de agosto de 2025, algo no cuajó. Muchas reviews fueron de meh. En Steam los usuarios lo califican como mixto, con alrededor del 59% de votos positivos. Las críticas apuntan a que el combate, aunque tiene momentos sólidos, la experiencia global es inconsistente. Animaciones rarunas, caídas de frames y personajes que prometen mucho pero se quedan planos. Segundo, la promoción y el hype mal gestionado. Muchos comentaron que el marketing fue muy flojo, que fuera de China apenas se escuchó del juego, y que tras años de espera, gran parte del público ya había cambiado de interés o esperaba otra cosa. De hecho, en una retransmisión de promoción en China, se dijo que apenas vendieron 4 copias en una hora. Sí, 4. Eso es un indicador brutal de no se está moviendo bien. Y tercero, el tiempo pasó factura. Un desarrollo que solo empezó con Yang Bing en 2014. Luego creció, se retrasó, cambió y perdió momentum. Al final, el juego llega cuando el mercado ya exige otros niveles de pulido, de contenido, de calidad visual y funcional. Y no ayudó que en PC la versión tuviera más fallos. Cuando sufres en rendimiento, los jugadores lo notan al minuto 1. Y entramos con Mind's Eye, el creador de GTA que quiso repetir magia, pero lo que salió fue un intento fallido de mundo abierto con más bugs que NPCs. Al principio la historia pintaba increíble, un juego desarrollado por Build a Rocket Boy, con el ex gurú de la saga de Grand Theft Auto detrás, ambientado en una ciudad futurista desértica, Red Rock, con implantes, conspiraciones y una ambientación visual que prometía muchísimo. Los trailers daban hype, la estética molaba, pero cuando el juego finalmente se lanzó el 10 de junio de 2025, lo que llegó fue un ok, esto no era lo que esperaba. Primero, el gameplay. Muchos coinciden con que la promesa de mundo abierto se queda en te dejamos conducir un poco pero luego todo es lineal. En vez de libertad, recibes misiones tipo sigue el coche con el dron, corta escena, combate y otra escena. Esto mata la ilusión cuando esperabas explorar, improvisar y vivir algo grande. En vez de eso,
un mundo bonito pero falso de grandes promesas. Y ahora pasamos a lo técnico, los bugs. El frame rate roto, la optimización queda lejos de lo que se esperaba de un AAA. En PC y consolas hubo quejas serias, caídas de frames, crashes, IA horrible y misiones muy repetitivas. Y cuando esa parte técnica falla, el resto del juego, la narrativa, los personajes, se ve inundado por la frustración. Luego tenemos Game of Thrones King's Road, otro intento de exprimir una licencia enorme que acabó pareciendo un móvil con capa de RPG. Imagínate que tienes la licencia enorme de Game of Thrones, con todo su mundo, sus casas, sus traiciones, su mitología de Poniente, y llega este juego, desarrollado por Nate Mainroll, prometiendo un RPG de acción, mundo abierto, combate, exploración, suena espectacular, y de entrada visualmente cumple. Escenarios que pintan bien, ambientación reconocible, el mundo de Westeros ahí palpitando, pero ahí empezaron a acumularse los pero que al final pesan mucho. Primero, el tema de la jugabilidad y coherencia. Muchos señalan que aunque el combate tenía destellos y explorar Poniente se sentía bien, se volvía muy repetitivo. Los enemigos no cambiaban mucho, las misiones parecían genéricas, y el cambio entre mecánicas, acción pura y grind móvil era constante. Y eso mata rápido el entusiasmo. Vas a explorar, vas a vivir la fantasía, y en su lugar te das cuenta de que estás atrapado en rutinas que no consiguen mantenerte en interés. Luego viene el gran elefante en la sala, la monetización. El juego fue lanzado como free to play en PC y móvil, pero los jugadores se quejaron de que muchos avances estaban bloqueados si no ponías las manos en tu carterita. Paquetes de fundador, microtransacciones constantes, sistemas que parecían diseñados más para sacar dinero que ofrecer un reto justo. Y cuando los jugadores ven, vamos, que tengo que estar comprando más para avanzar y estás usando una licencia premium, el resentimiento sube. Y claro, Assassin's Creed Shadows, que parecía el gran salto de la saga al Japón feudal, terminó con polémicas, misiones recicladas y un rendimiento lamentable en PC. La cosa venía torcida desde el principio, cuando el tráiler de presentación se llevó una lluvia de dislikes descomunal. ¿Por qué? Pues porque a la peña le metieron un tráiler lleno de cinemáticas, sin mostrar nada de jugabilidad, y aún así les pidieron que reserven el juego. Ya sabes, la típica movida de Ubisoft de confiad en nosotros, que en los últimos años ya no cuela. Y claro, cuando por fin mostraron gameplay, la cosa no mejoró. La controversia explotó porque el protagonista, Yasuke, un samurái africano. A ver, la figura es histórica, pero en el juego se hizo una relectura de su historia y los fans puristas de la saga y los historiadores, que ya sabían que la saga siempre se toma licencias, se sintieron ofendidos por cómo se retrataba a un samurái negro en lugar de un nativo japonés, y la inexactitud de algunas representaciones culturales. Y para colmo, hubo una escena en el juego donde se destruyen santuarios sionistas, algo que no sentó bien ni en Japón, y que incluso provocó críticas desde el gobierno. Pero no todo fue polémica en historia, el juego también tenía sus propios problemas. La jugabilidad era bastante floja y repetitiva. Muchos han dicho que era una copia descafeinada de Ghost of Tsushima. Las misiones se sentían como un relleno sin alma, y aunque el mundo abierto era precioso, no invitaba a la exploración, porque no había mucho que encontrar. Además, la trama se sentía olvidable, y aunque la historia de los protagonistas tenía potencial, el final decepcionó a muchos. Y terminamos con Avowed, que debería haber sido el regreso triunfal de Obsidian al RPG épico. Seamos sinceros, el hype estaba por las nubes porque venía de Obsidian, la gente que nos dio Fallout New Vegas, la gente esperaba algo épico, un rival para Skyrim, pero lo que nos llegó fue un juego que, en el mejor de los casos, era un buen mech. El primer gran tortazo vino con la jugabilidad. Aunque se veía muy bonito, el combate era flojo y las misiones se sentían genéricas, como de hace más de una década. La exploración, que debería ser la chispa de un RPG, era aburrida y bastante repetitiva. La gente se preguntaba, ¿esto es lo mejor que nos puede dar Obsidian? Luego está el tema de las expectativas. El primer tráiler, con ese rollo oscuro y épico, prometía una cosa, y el juego final era mucho más colorido y menos serio. Ese cambio de tono no gustó a muchos, que se sintieron un poquito estafados. Y aunque la historia del juego no era un desastre total, le faltaba alma. No tenía ni el ingenio ni las decisiones profundas que la gente esperaba de un RPG de Obsidian. El mundo no reaccionaba a tus acciones de forma significativa, algo que sus títulos anteriores hacían de maravilla. Y para rematar todo esto, el lanzamiento fue un desastre técnico, lleno de bugs y problemas de rendimiento. Y la cereza del pastel fue que, a pesar de estar en Game Pass, las ventas en PC fueron súper bajas, y los jugadores activos se desplomaron en un abrir y cerrar de ojos. Al final, Avowed se quedó como una promesa rota, una sombra de lo que pudo ser.
Y ahí los tienes, los 10 batacazos más sonados de este 2025. Juegos que tenían presupuesto, hype, estudios enormes detrás, y aún así no lograron conectar con la gente. Porque al final da igual cuántos millones metas en marketing o cuántas promesas lances. Si el juego no divierte, el jugador se va. Así que dime, ¿cuál de todos estos te decepciona más? ¿Y cuál crees que aún tiene potencial si lo arreglan? Te leo en comentarios, que ya sabes que siempre los reviso. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete si no lo estabas y activa la campanita. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.